Estamos hablando de el pene hoy en Sexólogo Existo. Y bueno, habíamos dicho ya que las mujeres no es muy común que nos interesemos en el tema del pene. Nunca preguntamos, algunas mujeres inclusive tienen el miedo a tocar o observar y muchos hombres también a mostrarlo y a que los toquen. Pero creo que es muy importante que hombres y mujeres sepamos los padecimientos a los que el pene es más susceptible, ¿no? ¿Qué es lo que le puede pasar al pene? Sí, tienes razón en esto, tanto el hombre como la mujer o la pareja, sea hombre o mujer, tendrían que conocer muy bien el pene del compañero, porque también pueden detectar algo en la relación erótica, en la práctica de sexo oral, en los juegos que hay a lo mejor precoitales. En todo eso se puede ayudar y se puede descubrir. Además es eso, perderle el miedo. Lo que tú decías, las mujeres generalmente no tenemos muchas oportunidades de ver penes, Mm, mm. ¿verdad? Inclusive los fotografías eróticas, las pinturas eróticas casi siempre son de mujeres, Cierto. cuerpos femeninos donde sí se ve el cuerpo desnudo, pero los desnudos masculinos no No son se tan ven. frecuentes. Entonces es algo desconocido. Y luego algo que siempre nos han dicho prohibido, de chiquitos nos dicen que es sucio, que no se toca. Entonces hay mujeres que inclusive le tienen aversión al pene. En consulta de repente dicen, es que es horrible, ¿no? El pene es horrible. Y dice uno, pero ¿por qué es horrible? Es un órgano y ¿Por no, qué? es que no me gusta ni verlo, ¿no? Es que se ve feo. No tenemos familiaridad con el pene en realidad, ¿no? Y esto pues tiene que ver precisamente con esto de la educación. En cuanto a qué puede pasar, el pene es un órgano delicado y entonces, por ejemplo, en la práctica de sexo oral, algunas veces hay que cuidar los dientes, hay que cuidar, eh, no sé, lastimar con los dientes en movimientos bruscos, porque a veces, de verdad, que el glande queda con verdaderas, Cortaditas. sí, erosiones, que casi se ve como si Ay, fueran qué los dolor. dientes, es muy doloroso. A veces cuando los hombres tienen el frenillo, esa cicatriz que está entre el glande y el cuerpo del pene, muy corto, en algunas ocasiones, sobre todo cuando hay penetraciones que no hay mucha lubricación, este frenillo se estira y puede inclusive cortarse un poquito, erosionarse un poco y entonces después duele mucho. En estos casos hay una solución fácil. Cuando a un hombre repetidamente está teniendo lastimaduras o lesiones en el frenillo, se le puede cortar, se llama frenectomía, y Ay. entonces liberar porque ese frenillo está muy corto y cuando el Mm. pene se llena de sangre, pues se estira mucho más. Inclusive algunos hombres o algunas mujeres dicen es que el pene de mi pareja cuando está en una erección muy firme se ve azuloso, se ve moradito, no hay problema, ¿no? Es que es ese frenillo que estira de repente, ¿no? ¿Y es verdad que se puede fracturar el pene? Sí, Pero si no tiene hueso. claro, claro, y es una pregunta muy interesante, Vero. Se llama fractura porque la imagen de un pene que con esa lesión parecería una fractura igualito que ver una pierna, un muslo fracturado, por ejemplo. Entonces, a la imagen parecería una fractura. En realidad, el pene no tiene hueso, pero en muchas ocasiones una torsión brusca del pene, que lo más frecuente es durante el coito, cuando está viendo penetraciones un poquito pues bruscas a lo mejor o en una posición difícil, de repente el pene sale y a la hora de querer o nuevamente entrar a la vagina choca Au. y se tuerce. Como los cuerpos cavernosos están llenos de sangre al máximo, hay una salida de sangre dentro del cuerpo del pene, o sea, no se corta la piel, sino nada más dentro, y se hace una bola, por decir así, un hematoma, una colección de sangre que deforma inmediatamente el pene y pareciera una fractura. Entonces se le llama fractura de ¿Y con pene. quién hay que acudir en ese caso? Hay que acudir lo más pronto posible con el urólogo. Si no hay un urólogo a la mano, bueno, a urgencias, con un médico general, porque esa sangre hay que drenarla. Si mientras más tiempo pase, más tarde, más se va a tardar en resolver esto y va a tener más riesgos de infección, más difícil Pues todo sí. esto. Entonces habría que ir pronto. Y los golpes, doctora, siempre es de lo que más se quejan, ¿no? Que el golpe con el balonazo, una patada, un accidente. Sí, son órganos enormemente sensibles y entonces en la parte superior del pene, en el pubis, pues ahí muy cerquita pasan los conductos deferentes, que son dos conductos muy delicados, ¿no? Que llevan los espermatozoides a las vesículas seminales. Es una zona de mucha sensibilidad. Están los testículos atrás del pene, está el cordón espermático que lleva nervios, venas, arterias. Entonces son zonas muy sensibles. Los golpes
son muy dolorosos porque precisamente el pene, los órganos sexuales son muy, muy sensibles y entonces por eso se usa tanta protección, como veíamos en una cápsula anterior, ¿no? Las conchas en Sí. deportes o en actividades en las que hay mucho más riesgo de un golpe muy fuerte. Pues como ve, el pene también requiere de cuidados. Así que estamos hablando del pene, no se vaya, acompáñenos a un corte comercial y regresamos.